Muchísimas gracias. Yo empiezo empezando agradeciendo a ustedes su asistencia y, por supuesto, a la Fundación de Amigos del Museo del Prado haberme invitado a este curso. La charla que yo les voy a dar ahora lleva ese título que ven ustedes en la pantalla. Y mi pretensión, y la verdad es que lo he dudado en la preparación durante bastante tiempo, fue la de centrarme en algunos ejemplos o tratar de dar una pincelada en los casos más significativos, más representativos de las mujeres que a lo largo de la Edad Moderna desarrollaron una actividad de este tipo, la de promotoras de arte, las de coleccionistas de obras de arte, porque es verdad que hay una serie de matices en la elección de todas esas mujeres que me parecía que el panorama en relación con el tema, ese panorama de la Edad Moderna, quedaba más completo si yo les hablaba de un conjunto significativo de figuras. En esta imagen ven ustedes todas, que procuraré ajustarme, por supuesto, al tiempo, de las personalidades femeninas que a lo largo de la Edad Moderna contribuyeron y tuvieron algo que decir de manera significativa en su relación con el arte, con su interés por las obras artísticas. Lo que yo pretendo mostrarles es este conjunto de mujeres que tuvieron una importante relación con el patrocinio y la adquisición de obras de arte. En todas ellas hay varias notas en común. Desde luego, todas tuvieron una educación, que eso es muy importante en la Edad Moderna. A lo mejor en este mundo actual es algo que se da por supuesto, pero no tanto así en el mundo femenino de la Edad Moderna, ni siquiera en los linajes, en los altos linajes, que es, digamos, en el ámbito en el que yo me voy a mover. Pero todas estas mujeres de las que voy a hablar disfrutaron de una educación muy importante, muy significativa, relacionada con el mundo del arte, con el mundo de las humanidades. En prácticamente todos los casos hubo una tradición familiar relacionada con el coleccionismo, la posesión de obras de arte, que es algo que evidentemente encaminó sus pasos, y en todas ellas hay un interés, es decir, hay un propósito, más allá del simple de la posesión o del disfrute o el del aprecio de una obra de arte. Todas ellas hay propósitos variados, que eso es lo que yo quiero para, digamos, que tratar de completar ese panorama, mostrarles. En muchas de ellas hay una proyección ideológica en sus encargos, en su coleccionismo de obras de arte. Puede ser política y religiosa o política o religiosa. En algunos casos hay una voluntad de memoria, de perdurabilidad. En otros vamos a ver cómo para ellas esa posesión de obras de arte era una manifestación de prestigio, de poder personal, en algunos casos, y en muchos dinásticos, es decir, no solamente de ellos, sino de la familia, de la dinastía. Y en otras, por supuesto, tenemos que contemplar el interés por el deleite, el disfrute de las obras de arte, pero generalmente en esa posesión y el deleite de las obras de arte estaba implícito también dar testimonio de conocimiento, de nivel intelectual, de altura de miras, ¿no? en esa idea. Y también tienen ustedes que contemplar en el mundo que nos vamos a mover, el de la Edad Moderna, que son mujeres poderosas con capacidad económica, que eso es algo que está implícito en todas las épocas, pero también que no se vieron afectadas por las limitaciones jurídicas o las incapacidades para actuaciones contractuales que era habitual entre el mundo femenino de la época de la Edad Moderna. Precisamente por su pertenencia a un linaje, a una familia, ellas, mejor dicho, se vieron favorecidas por esa circunstancia. Voy a empezar por Isabel la Católica. Isabel la Católica es un personaje, yo voy a hablar solamente desde el punto de vista de su colección, de lo que ella compra, de lo que patrocina, que por supuesto
tiene la educación a la que yo he hecho mención anteriormente, una cierta tradición familiar. Su colección de tapices arranca de la de su propio padre, de Juan II. Es el momento, también tienen que tener en cuenta que en esa época de tránsito que ella vive de la época medieval a la edad moderna, y de hecho algunos condicionantes o circunstancias de su colección pues están entre esas dos aguas. El hecho de no tener una corte estable no favoreció realmente en muchos casos la posesión de piezas. Pero en el caso, vuelvo a decir, de esa tradición, aludiendo a su tradición familiar, hay que hablar ya. Una de sus piezas más que ella valoraba más eran los tapices, y esa es una herencia, por así decirlo, de gusto, de interés que la viene de su padre. Ella tuvo una importante colección de joyas, como veremos, de libros, de tapices, de pinturas. Muy importante la de tapices y la de pinturas. Y en ella casi no se percibe, solo en algunas pinturas, que no voy a enumerar, solamente lo digo como explicativo, el eco medieval del coleccionismo, que es el de, en muchos casos, preferir la acumulación a la selección. Hay que tener en cuenta que la pintura religiosa, aunque ella va a ser muy selectiva y va a buscar, diría yo, bueno, por supuesto, novedades y calidad, pero en algunos de los casos de la compra, la adquisición de las obras de arte, le va a interesar o va a primar en ella el sentido devocional por encima de la calidad. Aunque su colección se aleja de ese concepto de tesoro medieval, que en cierto modo caracterizó la de Maximiliano, de reunir Maximiliano I, reunir una serie de objetos preciosos, ricos, en rarezas, algo que no forma parte exactamente de los intereses primeros de Isabel la Católica. Y también en ese concepto de tesoro, la valoración material primaba sobre el significado de las piezas o el valor artístico, y eso es algo que tampoco se da en su colección. Pero yo puedo poner ejemplos como la obra que están ustedes viendo aquí, que está en el Museo del Prado, que es una de las muchas donaciones que ella hizo y compras para sus fundaciones religiosas, en este caso para Santo Tomás de Ávila, que saben que es donde está enterrado su hijo. La obra está dentro de planteamientos medievales, tiene un carácter de representación vinculado al mundo medieval, la representación de los donantes en efigies no veraces, es decir, simplemente la imagen de representación en este tipo de composiciones, y la individualización realmente específica de los personajes es algo que todavía se vincula a la época medieval. Es decir, que yo estoy citando, como ya les he dicho, algunas de estas cualidades que hacen que su colección se mueva entre la época medieval y el mundo moderno. Ella, sus colecciones, las pinturas van a estar fundamentalmente destinadas a las fundaciones religiosas, a los lugares elegidos por ella devocionalmente, a su propia devoción personal, pero además coleccionó, como he dicho antes, numerosas joyas. Por ejemplo, en esta obra que bueno, no voy a decir dónde está, ustedes lo están leyendo, está en el Museo del Prado. El joyer que lleva es un regalo de su padre, tiene evidentemente un sentido dinástico, y sabemos que muchas de las joyas que poseyó y que luego además dio en herencia y dejó a sus hijas tenían ese sentido dinástico. Ella coleccionó, como les he dicho, joyas. Generalmente las joyas, los objetos preciosos de mesa, de orfebrería, los destinó al Alcázar de Segovia, una de las residencias preferidas tradicionalmente por los Trastamara, igual que sus libros. Los libros, que posiblemente es una también de sus colecciones más importantes. Aquí voy a mostrarles algunos ejemplos. Ella, a lo largo de toda su vida, en el retrato anterior han visto que llevaba un libro en las manos, y mostró una especial predilección
por el coleccionismo, la compra de libros. Poseyó más de 400 volúmenes, muy interesada, lógicamente, por los libros iluminados. Era una prueba, ese coleccionismo de libros, no solamente de su devoción, sino también de su educación. Fundamentalmente eran obras libros de carácter religioso, misales, sermones, vidas de los santos, pero también tuvo libros con un número significativo profanos, dedicados a la historia, libros de caballería, anales, también de leyes, de navegación y, por supuesto, clásicos griegos y latinos. Sabemos que, por ejemplo, poseyó la Ética de Salustio, obra de Séneca. Si los libros formaban parte de manera importante de su colección, también lo fueron los tapices. Ya les he dicho que es algo que en este caso sí que le venía de herencia. Los tapices hoy lo sabemos que desde luego en la Edad Media, pero especialmente en la Edad Moderna, fueron las piezas posiblemente más valoradas, las obras de arte más valoradas por las grandes familias, por los principales linajes de la época. Poseyó desde luego más de 300, de los que por desgracia solamente 3 se conservan hoy en España. Forman parte de las colecciones de Patrimonio Nacional, los 2 que tienen ustedes y una en actividad. Generalmente fueron tapices de origen flamenco, tejidos en Bruselas, aunque también hubo ejemplos franceses de Arras y Tournai. Los tapices fueron importantes para Isabel la Católica como para el coleccionismo de la época por su doble uso. Por supuesto que tenían un uso devocional, pero también suntuario. Se convertían o constituían un marco importantísimo de representación, porque era una exhibición de riqueza, una muestra de estatus. Como saben ustedes, tenían también ese papel funcional de decorar, de abrigar o vestir las salas, y luego en ese momento el carácter, como he dicho antes, transhumante, cambiante de las sedes de la corte, eran piezas de fácil transporte, precisamente para ir vistiendo los distintos lugares de las cortes. En el caso de la pintura, he dicho que ella encargó numerosas obras de carácter religioso, fundamentalmente para sus fundaciones, pero en el mundo de la pintura ella aportó en los encargos que hizo en su colección una novedad muy significativa: los retratos. Los retratos, por primera vez, ella contó con pintores, quiso contar con pintores de corte precisamente para que fueran los encargados, tuvieran esa misión de efigiar, de retratar a los miembros de la familia real. Es decir, ella buscó un valor político, un valor de representación en imágenes que tenían que ser veraces. Este uso de las imágenes estaba unido precisamente a esa divulgación, esa difusión de la imagen de la monarquía, pero también al proceso en el que ella fue parte absolutamente esencial de la consolidación de la monarquía. Esos retratos, no solamente de ellas, de su esposo y, por supuesto, de sus hijos. Hay varios ejemplos, algunos con atribuciones difíciles, son anónimos en muchos casos, de atestiguar realmente la autoría, pero este tipo de imagen, tengan en cuenta que es los inicios de la Edad Moderna, es la primera vez que la imagen veraz de un soberano va a ser utilizado con este fin político. Y ella fue en los encargos de retratos, una de sus principales iniciadoras y luego defensoras. En el testamento, bueno, aquí tienen otro regalo, otros retratos, perdón,
Y desgraciadamente la colección de Isabel la Católica, he dicho, como de hecho los libros y gran parte de los tapices, incluso las pinturas, independientemente de que se hayan perdido en algunos casos por el paso del tiempo, pues en muchas ocasiones no están en España, pertenecen a otras instituciones. Eso es debido fundamentalmente a las disposiciones de la propia reina católica en su testamento. Las colecciones, lo vamos a ver en general, en todos los casos, el patrimonio artístico personal, que en este caso evidentemente eran posesiones personales, no estaba unido a la corona y por consiguiente formaba parte, desde luego en ese momento en España, formaba parte de su decisión final, no estaba vinculado, no era un bien inalienable. Y como otras reinas, por ejemplo, la propia Isabel de Farnesio, muchos siglos después, hizo lo mismo para pagar las deudas, en el caso de Isabel la Católica, no solamente pagar las deudas que tuviera, sino también dotar o incrementar la dote de sus hijas. Ella decidió en el testamento que se vendieran sus propiedades en pública almoneda, la moneda que tuvo lugar en Toro en 1505. Es verdad que estas almonedas públicas eran de acceso muy restringido a la familia, a nobles, a personajes muy cercanos, con valoraciones muy bajas, posiblemente para favorecer a esas personas cercanas. Y en su testamento dejó también parte de su colección, que no formó parte, lógicamente, de la almoneda de Toro de 1505, algunas de sus posesiones más preciadas a la Capilla Real de Granada, que es donde hoy se encuentran. Están viendo ustedes en estas imágenes su cetro, su corona, vuelvo a decir, algunos de sus objetos más cercanos, también libros y pinturas. Es verdad que no las he puesto, Berruguete, una atribución también a Botticelli y pintura de los primitivos flamencos, como el que están viendo ustedes, que forman parte de su decisión personal de que fueran a parar a la Capilla Real de Granada. Pero otros muchos de sus objetos fueron vendidos en esa almoneda. Como ejemplo les pongo esta custodia que hoy pertenece a la Catedral de Toledo y que fue adquirida en la almoneda por el cardenal Cisneros. En esa almoneda también se desmembró el político que ella utilizaba en sus frecuentes viajes, es decir, que era de uso personal, con un evidente sentido devocional, que como les ven ustedes, estaba formada por 47 tablas y realizado fundamentalmente por Juan de Flandes y también por Miguel Citou. En esa almoneda, Margarita de Austria, su nuera, es decir, la viuda de su hijo, el príncipe don Juan, compró la mayor parte de las tablas, que eran 47, ya les digo que se habían desmembrado, y que se repartieron, y de hecho por eso hay algunas de esas tablas que hoy están en distintos museos del mundo. Pero Margarita, como he dicho, compró gran parte de esa colección, que se la dejó a su sobrino, al Carlos I, al emperador Carlos V, y así pasaron a la colección real. Y ya en la colección real, tengan en cuenta que desde Carlos V, Felipe II, el patrimonio artístico de la corona era inalienable, es decir, que ya pasaban de un soberano a otro, pero es verdad que el de las reinas no era, en muchos casos, no formaba parte de ese conjunto. Les digo que en el caso de Isabel de Farnesio se hizo la misma operación, pero bueno, gracias a esa compra de Margarita de Austria, hoy tienen ustedes en patrimonio el conjunto que acabamos con un montaje moderno, ¿no?, para exponerlo, y les he puesto aquí 3 de esas tablas que se encuentran en distintos museos del mundo. Es verdad que esta práctica de la venta de la colección particular,
que no era raro en las reinas españolas, pues supuso la dispersión de esas colecciones, de esos conjuntos y también en gran medida su pérdida. El otro caso que hay que hablar en la Edad Moderna, claramente ya sin ninguna dificultad, es el caso de Isabel d'Este, que la tienen ustedes aquí en la pantalla. Ella fue marquesa de Mantua por su boda con Francisco II Gonzaga y era hija, a su vez, del duque de Ferrara, Ercole I. Y su hermana Beatriz, ahora les voy a explicar por qué les doy todos estos datos, estaba casada con Ludovico Sforza, el duque de Milán. Quiero decir con esto que ella formó parte de ese mundo de las cortes refinadas del Quattrocento italiano y que desde luego por su formación, desde su niñez estaban vinculadas al mundo del arte, al coleccionismo. Ella misma en Ferrara conoció el Studiolo de Belfiore, unas dependencias privadas de su tío Lionel d'Este para la lectura, para disfrute personal de la cultura, y digamos que esa idea del Studiolo, que además estaba decorada con imágenes de las musas, ella lo proyectó después en la corte de Mantua. Y les decía también estas relaciones familiares, primero para explicarles el amplio mundo en el que se movió y también la riqueza de sus contactos. Ella no era una mujer especialmente rica, no era una reina, era marquesa consorte, que por supuesto tendría sus posibilidades, pero no como otros casos de los que vamos a ver. Pero ella estaba muy bien relacionada con esas cortes, incluso con el propio papado, viajó a Roma en varias ocasiones y protagonizó uno de los movimientos o de los planteamientos de mecenazgo y de encargo de obras más significativos de su tiempo, entre otras cosas porque los estudiolos, esos espacios privados para el disfrute de la lectura, del arte, del mundo intelectual, la única mujer que en su tiempo tuvo un estudiolo que les habla de su nivel de interés fue precisamente Isabel d'Este. Este interés en las cortes del 400, no me voy a dedicar a ello porque primero ustedes lo saben de sobra, es algo que se desarrolla en ese momento en que los dirigentes de esos reinos, de esos ducados, los dirigentes políticos de esos territorios, vuelvo a decir el 400 italiano, tienen una posesión de tierras debido precisamente a empresas bélicas de dominio, no formaban parte de un linaje dinástico, no eran en muchos casos de herencia, y ellos buscaban esas cortes, esos detentadores de poder, sus esposos, sus padres, sus hermanos, en el caso de Isabel d'Este, pues buscaban adquirir no un linaje, sino ¿cómo les diría yo?, un renombre a través de la protección de los artistas, del encargo de obras, es decir, del mecenazgo. Se buscaban impulsar un prestigio que no tenían por familia a través de esta actividad. Ahí se formó precisamente Isabel d'Este, que buscó, para tener su propio protagonismo en la corte de su marido Francisco II, en rodearse de artistas, proteger no solamente a artistas, sino también, como he dicho, a pensadores, a intelectuales. En su órbita estuvo Mantegna, como lo veremos, Perugino, pero también el propio Leonardo o, por ejemplo, un joven en Rafael. Aquí tienen dos imágenes de ella, la de la izquierda, que es la que se supone que es un dibujo de Leonardo. Ella fue a visitar en Mantua, en Milán, en su relación con su hermana, conoció a Leonardo. De hecho, cuando Milán cae en manos de los franceses, ella ofreció, y de hecho en los primeros momentos Leonardo se refugió en la corte de Mantua, ella le ofreció su protección, que luego, bueno, esos proyectos no se llevaron a cabo, pero parece que de esas relaciones está este dibujo que que se sepa no dio lugar a una obra, a un retrato posterior, a pesar
a pesar de que los contornos de ese dibujo están punteados, que es una técnica precisamente de los talleres artísticos para traspasar la imagen, el dibujo a una tabla, a una superficie para ser pintada. Y a la derecha tienen ustedes un retrato que ella encargó en esos años a Tiziano, viendo cómo ya se movía en nombres realmente de altísimo nivel artístico. Es verdad que en esos momentos ella no tenía esa apariencia, tendría más de 60 años, pero bueno, ya le encargó a Tiziano que hiciera ese retrato de ella a partir de una obra de 1511 realizado por Francesco Francia. Cuando ella se casa, busca en la corte de Mantua tener su propio espacio, que es su propio espacio privado, donde había una biblioteca, un estudiolo. No estoy hablando de capilla, que claro que tenía su capilla, estoy hablando para el uso del conocimiento, de esa relación que ella ya tenía. Y tuvo primero, en el plano que les he puesto aquí, en un espacio en la zona del Castillo de San Giorgio, que era el más difícil, le digo el más antiguo, perdón, para cuando muere su esposo y su hijo Federico II, duque de Mantua, que le tienen ustedes aquí en el museo, retratado también por Tiziano, ocupa, digamos, el marquesado. Ella se traslada a otra zona, en otra zona de la corte del Palacio de Mantua, que es un conjunto realmente de edificios. En ese primer espacio, por eso se lo explico, uno de las zonas en las que ella eligió para exponer, para tener su colección artística de obras de arte, de joyas, en un espacio casi, no voy a decir subterráneo, pero en la parte inferior, que tenía precisamente por abovedado, con una apariencia de gruta, como al que se descendía por unas escalinatas, este espacio que todavía se conserva y al que recibió desde el principio el nombre de gruta. Aquí le tienen en un detalle más concreto. Cuando ya, vuelvo a decir, deja la zona principal a su hijo Federico II, ella se traslada a otro espacio donde, en este plano ven ustedes, él tenía fundamentalmente una zona de jardín y unos espacios más pequeños dedicados a exponer y a conservar y a guardar las piezas, si quieren ustedes, de su colección, las piezas más pequeñas, incluso las esculturas, que siguió llamándose gruta, porque lo había sido en el primer ejemplo, pero que no, como ya les he dicho, ya no tenía esa apariencia de gruta. Luego está el estudiolo y la zona pues, para recibir, de reunión. Ahora, cuando lo preparaba, esta es la zona del jardín, ella se instala a partir del año 20-21 en este espacio, en un jardín, ese jardín secreto interior, como estaba recordando la exposición de la última de Pasiones mitológicas, explicaba cómo Felipe II seguramente había colgado sus poesías en una zona que era lo habitual, cerca de un jardín, pues esa relación de la mitología y la naturaleza, pues digamos que más o menos en esa idea tienen ustedes que contemplar estos espacios. Este es la nueva gruta, ven ustedes que nada tiene que ver con la apariencia anterior, con un lugar elegante donde ella tenía sus armarios, vuelvo a decir, para las joyas. Las puertas fueron diseñadas y decoradas por Tulio Lombardo. Aquí tienen una imagen del espacio interior. Miren que el trabajo de madera absolutamente exquisito de los hermanos Mola, tanto para el techo, como ven ustedes aquí, como para los armarios laterales, con estas labores de marquetería absolutamente exquisitas. En ellas se guardaba, vuelvo a decirles, las piezas de su colección. Parece ser que llegó a tener, entre medallas y camafeos, casi 1000 piezas. También tuvo importantes esculturas. A ella le interesaba el tener esculturas
clásicas, de la antigüedad clásica, formaba parte del prestigio de las colecciones. Es verdad que no en todos los casos se podían comprar, pero ella conoció, por ejemplo, en las excavaciones de Roma, en una de sus visitas, el descubrimiento del Espinario, y encargó esta copia a un escultor de la época, que ahora está en la Galería Estense, y, por ejemplo, poseyó este Cupido dormido. Ella después adquirió, también después de tener esta pieza, adquirió un Cupido dormido que hizo Miguel Ángel, que había hecho Miguel Ángel, y lo expuso en su colección enfrentados, en comparación. Ahora, cuando se hacen los montajes en los museos en los que se compara una obra de la antigüedad y su relación con el mundo actual, o confrontando periodos diferentes, pues eso ya lo hizo Isabel d'Este. Por desgracia, cuando se vende la colección en el siglo XVII, la colección de los Gonzaga, bastantes años después de su muerte, esa pieza, gran parte de esa colección pasó a formar parte de la colección de Carlos I Estuardo, y ese Cupido dormido de Miguel Ángel posiblemente se perdió en el incendio del Palacio de Whitehall. Si estos son lo que yo le quería comentar de la gruta, pero tienen ustedes también el estudiolo. Aquí tienen a la izquierda, el techo, el artesonado del techo, con elementos renacentistas y su estado actual, y aquí a la derecha una reconstrucción de cómo sería con las pinturas que ella encargó ex profeso, que ahora no se encuentran allí ninguna. Todo está en el Louvre. Bueno, la colección de los Gonzaga se vende en los años 20 del siglo XVII. Muere el último Gonzaga, digamos, de descendencia directa, y los principales compradores de la colección fueron Carlos I Estuardo, que son ustedes que después del viaje a Madrid, bueno, es la historia antes de ser rey, que viene para tratar de casarse con la infanta española, y es cuando el rey Felipe IV le regala, por ejemplo, el retrato de Tiziano, de Carlos V con el perro, que tienen ustedes todavía en las salas. Y bueno, él empieza a desarrollar un interés coleccionista, Carlos I Estuardo, quiero decir, que le hace comprar gran parte de la colección de los Estuardo. Pero el otro comprador importante, hubo más, fue también el cardenal Richelieu. Y, por ejemplo, los cuadros de gran parte de los cuadros del estudiolo están hoy en el Museo del Louvre. El estudiolo se lo encarga, ven ustedes, una serie de obras alegóricas dedicadas a la representación. Son temas edificantes en clave mitológica, dentro de esos planteamientos cultos y eruditos. El primer artista que interviene es Andrea Mantegna. Es verdad que él va a morir en 1506 y después van a intervenir otros, incluso en el conjunto de las obras que ella encarga para el estudiolo. Quiso contar con Bellini, aunque no lo consiguió, incluso con el propio Leonardo. Pero bueno, vamos a ver, interviene Lorenzo Costa, que ahora lo verán, que es un pintor ferrarés, y también Perugino. El conjunto de obras, pues lo decir, en clave mitológica, tratan esos temas edificantes que ensalzan la belleza, el amor, la sabiduría, la victoria a través precisamente del amor sobre los vicios, un lenguaje culto y alegórico, que ven ustedes aquí algunos de esos ejemplos. En el Parnaso de Mantegna se ha visto en ella una personificación, como las musas están bailando al sonido de la música de Apolo, y coronando esa escena están Venus y Marte. En esa Venus se ha visto la propia personificación de Isabel d'Este. Pero bueno, en general, el tema, la tónica de todos esos temas están en esa línea. Aquí tienen un Perugino, el combate entre el amor y la castidad, o la alegoría, ella aquí misma la ven ustedes coronada como una de las principales protectoras del conocimiento. Les he puesto solamente algunos ejemplos, ven que los cuadros están en el Louvre, y el último encargo que hace ya en los años 30 Corrello son para las zonas de acceso estos dos cuadros que están
dedicados a esa representación de los, digamos, de las virtudes, vencedoras de los vicios, siempre en esa clave realmente de cultura y de vinculación con el conocimiento clásico. Otro personaje muy importante es el de María de Hungría. María de Hungría, hermana de Carlos V, que fue educada por su tía Margarita en la corte, en la refinada y exquisita corte de Malinas, que se había casado en 1521 con Luis I, el rey de Hungría, pero se quedó viuda 5 años después y se convirtió en la gobernadora por encargo de su propio hermano de los Países Bajos. Por supuesto que era una mujer que poseía esa educación, la tradición, y digamos que su enfoque en el mundo del coleccionismo, a la adquisición de obras de arte, está muy vinculada a la defensa, al prestigio, a poner de manifiesto el prestigio y la importancia del linaje, no tanto de ella, sino de la familia, de la dinastía. En uno de sus palacios, por ejemplo, tiene el Palacio de Vinci, que ya no existe, y una imagen, un dibujo de una de esas fiestas. Muchas de las obras que encargó estaban precisamente no solo para decorar esos interiores, sino para la transmisión de esa idea. Por ejemplo, para este palacio, aquí ven ustedes una silueta que quizá adivinen, el Ticio y el Sísifo y el Ticio, que están esas imágenes de las furias, de los condenados, que es en clave mitológica, puesto que son personajes castigados por los dioses por su falta de respeto, por su desobediencia, por su falta de sometimiento, y que ella utiliza una imagen artística, que ven ustedes en el salón, como dándole un carácter ejemplarizante. Es decir, eso es lo que puede esperar a los súbditos que no obedecen, no se adecuan a lo que era el planteamiento de sus soberanos. Pero también María de Hungría, o María de Austria, también puede denominársela así, fue una mujer la que tuvo uno de los principales méritos desde el punto de vista artístico vinculados a la dinastía, que fue la internacionalización de los gustos. Una dinastía, un grupo familiar muy vinculado, por motivos obvios, al mundo de los Países Bajos. Sin embargo, ella percibió no solamente no voy a decir la mayor calidad, sino la potencia, la pujancia, la modernidad de otras escuelas y de otros artistas. Incluso ella, seguramente como todos saben, fue la que recomendó a su hermano, al emperador Carlos V, que vinculara o que confiara la definición de la imagen imperial nada más y nada menos que a Tiziano, ya que fue la que puso en contacto al emperador con Tiziano, y también con Leoni. Ella es un personaje absolutamente decisivo en esa dirección. Y en esa idea de refrendar la importancia de la familia, del linaje, de la dinastía. Ella fue una de las, la primera que va a utilizar las galerías de retratos, la que va a crear y va a encargar a Antonio Moro retratos de toda la familia para crear esos conjuntos, es decir, de retratos dinásticos. De hecho, gran parte, digamos, de su colección, de su herencia, pasó a Felipe, en ese sentido, pasó a Felipe II, no solamente su interés por la galería de retratos, sino sus propias imágenes al Palacio del Pardo. María de Hungría se deja también de ser gobernadora, abdica de ser gobernadora de los Países Bajos con su hermano Carlos V y se retira a España, a Cigales, donde va a morir, igual que su hermano, 2 años después. Pero ella va a dejar parte de su herencia artística a Felipe II, como seguramente todos saben, pero en los retratos, con sus retratos, esa galería de retratos, Felipe II va a crear la del Palacio del Pardo, que desgraciadamente a principios del siglo XVII pues, sufrió notabilísimas mermas por un incendio, pero tuvo una idea
idea realmente extraordinaria, que en parte la están viendo ustedes aquí, la de crear no solamente una galería de retratos, sino una galería de esculturas. De hecho, encargó a Leoni 10 esculturas de tamaño natural de los distintos miembros de la familia. Estas las obras que están en el Prado pertenecen a ese conjunto que no terminó. Seguramente ella tenía en mente que el monumento funerario de Maximiliano, el emperador Maximiliano, que está en Innsbruck, como están viendo ustedes, pero por desgracia esa galería de esculturas que ella quiso crear en Vinci no se llevó a cabo. Por supuesto que además de esta voluntad, ¿no?, de relacionar el arte con el mundo del poder, ella también tenía sus propios gustos personales, y en los gustos personales, lo he dicho antes, de los Austrias, desde luego de ella estaba la pintura de los primitivos flamencos. Ella, por ejemplo, poseyó, seguramente heredado de Margarita de Austria, el matrimonio Arnolfini, que estaba en la colección real y que desapareció a principios del siglo, con motivo de la guerra de independencia, desapareció de la propiedad real. También fue de ella esta Virgen del canónigo Van der Pelle de Van Eyck, y por supuesto saben ustedes el descendimiento de Van der Weyden, que también legó con muchos de sus cuadros personales y sus obras personales también a Felipe II. El caso de María de Medici es un caso también especialmente significativo. Ya florentina de origen, es decir, educación, tradición familiar de mecenazgo y de coleccionismo. Ella protegió a numerosas artistas. De hecho, se construyó en su residencia en París, este Palacio de Luxemburgo, que ornó y para el que encargó obras a Poussin, a Philippe de Champagne, pero también a italianos, compró obras italianas como por ejemplo, de Guido Reni. Pero el encargo más importante que ella, la colección, el conjunto de cuadros más importante que encargó, esta serie dedicada a su vida para el Palacio de Luxemburgo, que debía haber estado completada con otras 22 obras dedicadas a su esposo, a Enrique IV, y que por motivos políticos, económicos, por su propio destierro, no se llevó a cabo. Pero sí el de ella completa. ¿Qué pretendía María de Medici con este encargo? Era además un conjunto de obras que estaban destinadas para el acceso, los accesos y las zonas, digamos, de espera del Palacio de Luxemburgo. Es decir, para que todos los que llegan al palacio se empaparan bien de cuál había sido su vida, su infancia, su educación y su proceso histórico, cómo se había casado con Enrique IV, como ven ustedes, que la había elegido, cómo había llegado después de Marbella, después de esa elección se había casado con él, era la madre indiscutiblemente del rey de Luis XIII, que ustedes son obras que en ese conjunto de obras. Pero no, ella no estaba tratando de que Rubens en ese conjunto expresara, iba a decir, su vida y milagros, sino que era una defensa, iba a decir, para su memoria, para la posteridad, pero también en ese momento. Ella tuvo importantes problemas con su hijo y con el mundo político de su tiempo. Vamos a ver, en 1610, después ella quería, de hecho, con sus partidarios, ella se convirtió en una fuerza, digamos, de influencia política importante en la corte francesa, pues convertirse en la regente, algo que consiguió exactamente el 13 de mayo, si no me equivoco, de 1610. ¿Verdad? Porque les digo la fecha, que es lo que está aquí representando en Rubens, en esta obra. Enrique IV cede y digamos que lleva a cabo esa operación, porque él tiene que marchar después a una cierta ausencia de París debido a un enfrentamiento con el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces la concede la regencia, es decir, que esto es un testimonio político muy importante, y al día siguiente Enrique IV es asesinado en París, con lo cual ella se convierte, tiene un hijo de apenas 6 años,
de 9 años, perdón, ha nacido en 1601 y un día después, ven ustedes en esta composición, Rubens es el gran, no puedo hablar de realmente cuál es realmente el conjunto fantástico de la interpretación de Rubens, pero se convierte en regente de Francia. Los enfrentamientos en el año 17, su propio hijo la va a desterrar, la destierra de París en el año 17, hay una serie de enfrentamientos que van a terminar con una reconciliación en el año 22, que es precisamente cuando ella encarga esta serie, es decir, para afirmar, digamos, su pertenencia, su vinculación a la corona, dar testimonio de lo que había sido su vida. Es verdad que dio mucho testimonio, pero en el año 31, con ese conjunto de obras, en el año 31 sufrió ya el exilio definitivo. Su nuera, por ejemplo, Ana de Austria, la esposa de su hijo, de Luis XIII, ella tuvo una empresa, en este caso es testimonial, religioso. Ella funda en París el conjunto de Val-de-Grâce. En este caso no es un testimonio de defensa de la memoria de su vinculación a la corona. Es una obra que en cierto modo es un esboto, porque es verdad que cuando ella hace la fundación, que ya es un testimonio religioso muy importante, ella está esperando, saben ustedes que concibió muy tarde, tuvo muchísimos problemas, pero cuando ya ella había hecho ya la fundación, pero el año 38 nace el heredero, nace Luis XIV, el gran delfín. En esos momentos ella convierte en un esboto esta fundación. Toda la Iglesia, las obras que regala, el proyecto ornamental, es una confesión de fe católica y un agradecimiento. De hecho, está dedicado precisamente a la Natividad. Si ven ustedes el plano, esta es la iglesia principal que está en el centro, pero es un proyecto inacabado. Ella, además, se va a retirar. Es un conjunto también para retirarse, va a morir, va a llegar a vivir aquí, pero va a morir antes de su conclusión, porque aquí tenía que haber al menos un ala similar a este. Yo creo que el eco del Escorial, con la basílica en el centro, con la iglesia en el centro, evidentemente es algo que Ana de Austria tenía presente. Pero aquí tienen ustedes en esta imagen que además orando frente a la Santísima Trinidad o ante la Santísima Trinidad, que era también un dogma de fe especialmente defendido por los Austrias, les refrenda a ustedes muy bien cuál era el sentido de esa fundación, como las descalzas reales. Las descalzas reales no es exactamente lo mismo. Es verdad que Juana de Austria, princesa de Portugal, que ya no va a ser reina, porque saben ustedes que se ha quedado viuda. Ella, cuando su hermano requiere que vuelva a España como regente del reino, durante su ausencia por la boda con María Tudor, la princesa de Portugal necesita un lugar que no sea, ella quiere un lugar de residencia, que esté muy vinculado a su ideología, que responda a sus gustos y a sus intereses y que tenga un componente, si ustedes, familiar y también religioso. Ella es la única mujer jesuita, ingresa en la compañía, como seguramente también sabrá, y ella quiere dotar de todos esos contenidos a este edificio donde ella ha nacido. Era un antiguo palacio del tesorero imperial de Alonso Gutiérrez. Ella nace ahí, por eso lo elige para su fundación con monjas clarisas en el año 59, que es cuando se inaugura. Es una fundación muy distinta a alguna posterior, porque es una fundación de monjas de clausura. Ahí ella va a residir en una zona como un palacio, recibe o acoge en el que funde el sentido, digamos, de la representación del linaje con los regalos, con las obras y también con, vuelvo a decir, el sentimiento religioso. Ella decide enterrarse allí, acoge a su hermana María cuando se queda viuda en el año 80
Marta, y la fundación ha habido una exposición muy importante hace poco en la que se ha puesto de manifiesto ese sentido devocional, su gusto, el gusto de los Ausias por la pintura de los primitivos flamencos, la pintura flamenca, pero también un componente importante en la fundación son las galerías de retratos, es decir, otra vez la presencia de la familia, su hijo, la familia y desde luego su hijo, al que ha dejado en Portugal, y al futuro rey don Sebastián, al que no podrá ver. Y son muy importantes también los relicarios para reliquias, los objetos preciosos, es decir, que es una fundación, unos encargos que tienen un carácter especial. Y, por ejemplo, los regalos van a ser fundamentales en esta, como ven, regalos posteriores como esta arqueta, porque no solamente va a un monasterio, sino va a una fundación real, una residencia real. Los regalos fueron muy importantes y entre los más significativos, desde luego, para las descalzas de Isabel Clara Eugenia. Isabel Clara Eugenia, la que tienen ustedes aquí, con uno del Palacio de Mariemont al fondo, una gran mecenas y protectora de artistas, entre ellos Rubens, que quiso dar con este encargo a Rubens, con el encargo de los tapices sobre la serie de la Eucaristía para las descalzas reales, un testimonio, vuelvo a decir, de su idea, un recuerdo de lo que había sido el lugar donde ella había vivido también cuando muere su madre Isabel de Valois en 1568. Aquí le tienen en uno de los muchos retratos, réplicas que hizo de ella Rubens, que fue su pintor de cabecera, nunca mejor dicho, cuando ella queda viuda del archiduque Alberto. A partir de ese momento se convierte, se va a vestir siempre con este hábito de terciaria franciscana. Ella encarga el conjunto de los tapices, una obra realmente magnífica que, vuelvo a decir, son tapices para la iglesia, que ven ustedes ahora, bueno, aquí una selección de ellos para la iglesia de las descalzas, ahora una imagen de cómo se exhiben en el monasterio, pero son para las descalzas. Rubens hizo los bocetos con un complejo programa iconográfico de defensa de la Eucaristía, también dentro de esos planteamientos muy propios de la familia de la dinastía Ausia, de fundir la defensa de sus ideas con los encargos artísticos. Lo que hizo Rubens, además de los bocetos, fueron los modelos, modelos en tabla, que del Prado posee 6 de ellos, luego ya los cartones ya no fueron de su obra, porque ven ustedes, de su mano, porque ya ven ustedes que son tamaños muy diferentes, pero es uno de los grandes encargos artísticos de ese momento. Si quieren ustedes, la coleccionista posiblemente más relevante de ese momento, entendiendo ya, en este caso hay varias implicaciones a la hora de hablar del coleccionismo de Cristina de Suecia, que es el disfrute, el deleite, la voluntad de posesión de obras de arte, que eso no digo que no existiera en los ejemplos anteriores, pero como ven ustedes, lo he tratado de explicarles, tenía una mezcla, otras connotaciones, y en su caso también es muy importante el interés de usar el arte como un vehículo de formación, de educación. Ella fue reina de Suecia desde el año 32, fue heredera desde que tenía 6 años, porque su padre murió en la guerra, Gustavo Adolfo II murió en la guerra de los 30 años y ya tuvo una educación, no solamente desde el punto de vista de las humanidades, sino legislativo, incluso con intereses, lenguas, leyes, porque iba a reinar. Aquí tienen, por ejemplo, este retrato que ella regala, que es yo creo que es una de las joyas también del museo, que ella regala a Felipe IV para firmar su alianza en esa guerra de los 30 años entre su reino y el reino de España. Y ahí, además del retrato, que es obra de Sebastián Bourdon, que es un pintor que ella trajo a la corte de Estocolmo precisamente para crear su imagen, la imagen destinada
pueda ser difundida. Han visto el retrato también anterior. Ahí les he puesto, porque es muy importante también para entender su interés por el arte, el lema de su reinado. La sabiduría es el pilar del reino. Ella entendió desde el primer momento la importancia de la educación, del conocimiento, y en ese desarrollo, en el desarrollo de esa ideología, ella impulsó la compra, la protección de artistas, de pensadores, de científicos que atrajo a su corte, como están viendo en esta imagen, este cuadro que hizo Sebastián Bourdon, pero también un deseo de que de su país tuviera unas colecciones artísticas importantes. De hecho, en este palacio, que como ya os he puesto ahí, se encontraba donde hoy está el Palacio de Estocolmo. Ella reunió una importante colección, sobre todo de pintura. Ella lo que quería, le interesaba muchísimo la pintura. Llegó a tener en su tiempo, ella no ha abdicado todavía, en su tiempo en Estocolmo, todavía como reina, antes de abdicar, llegó a tener una colección de más de 300 piezas. De hecho, en la Guerra de los 30 años ella encargó, que es una idea seguro que conocen muy sabida, a sus generales que cuando tomaran Praga trataran de hacer un importante botín artístico, encaminándoles especialmente a buscar en las colecciones del emperador Rodolfo II. De hecho, se hizo con obras venecianas, y le interesaba mucho, especialmente la pintura italiana, la pintura veneciana. Es el botín de guerra fue fundamentalmente artístico. Bueno, ya tiene que abdica porque no quiere casarse. En el año 54 deja Estocolmo, primero va por Hamburgo a los Países Bajos, allí se convierte al catolicismo y llega a Roma en el año 55. En el año 55 en Roma va a ser acogida, bueno, quien acepta la conversión es Inocencio X, ya es Alejandro VII cuando ella llega en diciembre del año 55 a Roma. Es el Papa, que es Alejandro VII quien le pone un preceptor, digamos, de enseñanza católica, que es el cardenal Azzolino, que se va a convertir en su amigo, de hecho el heredero de su colección va a ser fundamentalmente Azzolino, y ella va a residir primero unos meses en el Palacio Farnese en Roma, pero después en el Palacio Riario, en el Trastevere. Lo que están viendo ustedes ahí es digamos, una ampliación, una remodelación, pero ahí estuvo, vamos, parte de esas dependencias fueron el Palacio Riario, donde ella instaló su colección de pintura. Miren, aquí arriba he colocado estos cuadros, fueron precisamente encargados para Mantua por el hijo de Isabel de Este, para el Palacio de Té de Mantua, por Federico II, que se lo regaló al emperador Carlos V. ¿Quién se lo regaló posteriormente? No él directamente, Felipe III, a el emperador Rodolfo II, y en el botín de la toma de Praga de Rodolfo II es como se hace con ellos Cristina de Suecia. Cuando Cristina de Suecia muere, deja, vuelvo a decir, su colección a Azzolino, y Azzolino y sus descendientes también la van a vender. Los principales compradores de la escultura, que ahora voy a citar, fueron, como saben, Felipe V, Isabel de Farnesio, pero Felipe de Orleans fue de la pintura. Por eso estos cuadros están en el Museo del Louvre, como estos. Bueno, ustedes, pintura veneciana, que estaba entre sus preferidas. Es curioso cómo en los estudios que se han hecho en su colección, y ella prefería claramente la pintura italiana, y cuando tenía que hacer un regalo, y por supuesto un regalo importante como este caso, que seguramente ustedes saben, nunca regala pintura italiana, regala pintura de los Países Bajos, o como en este caso, nada más y nada menos que dos Durero, que habían pertenecido, eran también del botín de Rodolfo II, y que se lo regala a Felipe IV, precisamente para agradecerle su ayuda en ese proceso de conversión y acercamiento al papado de Roma. Los dos, Adán y Eva, que son joyas de Durero, que saben ustedes que están en el Museo del Prado. Pero cuando ella estuvo en Roma,
debo decir, descubrió, lógicamente ella venía de Suecia, descubrió la escultura clásica, el prestigio, además, la importancia, la calidad, la belleza de la escultura clásica. Y formó una importantísima colección de escultura en su estancia en Roma. A esa colección, ella además financió excavaciones, a esa colección perteneció este grupo de las musas, que acabo de decir que su colección de escultura la compró Isabel de Farnesio y Felipe V, pero también otras de las piezas fundamentales de la colección del Prado, como las que están viendo ustedes ahora en la pantalla, que son realmente fundamentales en las colecciones actuales del Prado, pero son colección real a través precisamente de esa adquisición de Felipe. Es verdad que tengo que decir Felipe V, Isabel de Farnesio, de la colección ya en el siglo XVIII, en la colección de Cristina de Suecia. Pero realmente la iniciativa de la compra en gran medida fue Isabel de Farnesio. Isabel de Farnesio, un personaje que seguramente todos ustedes conocen. Les puedo decir que es la única reina de España que con su muerte se incrementó el patrimonio artístico español, de la corona, es decir, o español, como quieran decirlo, pero de la corona. Ella aportó muchísimas obras personales, ella formaba parte de una gran dinastía, fue la última, además del eslabón de los Farnesio, y ella trajo de Italia a la corte de los Borbones, ella la segunda esposa, como saben ustedes, de Felipe V, una preferencia por lo italiano, pero también, que es de lo que podemos hablar ahora, de lo que les voy a su interés por comprar escultura clásica, escultura de la antigüedad clásica, de la que carecía la muy rica colección artística española en esos momentos, pero no tenía el prestigio de la presencia de los ejemplos de la estatuaria clásica. Y en esa adquisición del conjunto de las piezas de Cristina de Suecia, su presencia es absolutamente, o su gusto, absolutamente fundamental. Ella también pintaba, tenía esa educación, no voy a repetir, pintaba y dibujaba, estas son piezas. Tenía un tic de coleccionista, si ustedes, más moderno, ¿no? Es la pertenencia, ya en sus piezas de pintura, mandó incluir esta flor de lis, que seguramente se puede encontrar en muchos de esos cuadros que tienen ustedes en las salas de este museo. Y, por supuesto, la colección, lo voy a citar, de Cristina de Suecia, para lo cual ella trató de crear, se instalaron en el Palacio de la Granja. Aquí tiene con unas copias, una vista de esa zona, además la zona baja, unas galerías donde se colocaron las esculturas. Hubo un proyecto de Yubarra para crear una gran galería para la pintura y la escultura, es decir, he dicho un tic coleccionista a la hora de indicar la pertenencia, pero también a la hora de querer exhibirlo, incluso estudiarlo. Ella buscó editar toda la colección de escultura, mandó al abate Agnello hacer una serie de dibujos para después editarlo. Ese proyecto no se llevó a cabo. El Prado conserva algunos de esos dibujos, pero también es muy importante su aportación a la colección de pintura. Ella tenía una mano derecha, que era mano derecha para adquirir obras, pintor Procaccini. Gracias a él compraron la colección Marata. Ella tenía una colección anterior, pero en el año 22 cobraron más de 120 pinturas, fundamentalmente de pintura italiana, pintura clasicista. Realmente la colección del clasicismo, de pintura clasicista que tiene el Prado, depende mucho de Isabel de Farnesio, pero también adquirió obras de pintura flamenca. Ella le ayudaron su otro consejero, digamos también el campo político, el marqués de Scotti, pero a su servicio tuvo marchantes, o lo que llamaríamos, o llamaríamos anticuarios. Por ejemplo, muy conocido el nombre de Florencio Kelly, que le propició sobre todo la colección de pintura flamenca. También recibió la herencia de Mariana de Neuburgo, su tía,
La esposa de Carlos II, que eran obras españolas, obras de Luca Giordano. Estas son todas obras que ella compró. Aquí tienen ustedes otro tipo coleccionista más moderno, es decir, iba a decir no rellenar huecos, cosas que no había en la colección española. Les he dicho la escultura, pero por ejemplo este tipo de pinturas, de Rubens había mucho, pero bueno, este es un conjunto. Ella compró a colecciones privadas. Este, por ejemplo, había pertenecido a la colección del Marqués de Leganés. Kelly, el marchante, propició y le ayudó mucho y también Scotti, a comprar pintura flamenca y pintura de gabinete y pintura holandesa, cuadros pequeñitos, de acuerdo con los gustos de la época. Todo esto son aportaciones a la colección española, como por ejemplo los Watteau, y por el consejo del cardenal Molina, en la colección del cardenal Molina, el presidente del Consejo de Castilla compró este Murillo, un pintor que la fascinó desde el primer momento, y de hecho compró, ayudada por Procaccini, en la estancia de la corte en Sevilla, cuando saben que se traslada la corte a Sevilla, se compró 27 Murillos, nada más y nada menos, y 11 Riveras, que hoy enriquecen la colección del museo. Este es un cuadro de Rivera que compra ella pensando que compran para ella pensando que es un Murillo. También forma parte de su colección esta adquisición de Velázquez. Cuando ella muere, también se vende la colección en pública almoneda, en ese tipo de almoneda restringida familiar. Quien hace la valoración de las obras muy a la baja es Antonio Rafael Mengs. Y Carlos III, su hijo, se queda con, desde luego, la obra italiana, gran parte de la española, porque Carlos III sabe que tiene poca obra española. Desprecia otras. En el momento que Carlos III compra esas piezas, ya forman parte de la colección del patrimonio de la corona, y no se van a dispersar. Pero, por ejemplo, para que les dé un poquito de rabia, antes les he dicho lo del matrimonio Arnolfini, que podía haber estado aquí si no hubiera desaparecido fraudulentamente en 1813 del palacio. Otra pieza que podía estar en el Prado era la Torre de Babel, que está en el Museo de Rotterdam. Ese cuadro de Bruegel lo tenía ella, forma parte de su colección, pero Carlos III no lo incorporó a la colección real, lo compró el infante don Luis, otro de sus hijos, y bueno, pues luego ya se dispersó. Ya termino. Bárbara de Braganza solo la cito porque no quería dejarla fuera. Es un remedo de esas fundaciones que hemos visto en el siglo XVII, en cierto modo confesionales. En el caso, como por ejemplo Juana de Austria y por supuesto Ana de Austria también en el siglo XVII, en el caso de Bárbara de Braganza, ella tiene también la voluntad, como Juana de Austria, de hacer una fundación real, dotarla y enriquecerla de manera suficiente para que fuera su residencia, porque hay una serie de cuartos reales que ella alhaja y engrandece de manera extraordinaria, porque ella va a residir allí, que es, como saben ustedes, el monasterio de las Salesas Reales. Pero es una fundación que nada tiene que ver con el carácter religioso de clausura que hemos visto en la Juana de Austria. Esto eran monjas salesianas y su destino, el destino de la fundación va a ser la educación dedicada a la juventud, a las hijas de los jóvenes de los nobles. De hecho, Feijóo dijo de Bárbara de Braganza que era el modelo de la ilustración femenina que él quería para España. Bueno, como saben, ella no habitó allí porque muere antes que Felipe VI. Su idea era retirarse allí cuando se quedara viuda, puesto que el heredero era su cuñado y la reina, su cuñada, ya no iba a tener ninguna presencia. Pero bueno, el hecho de la propia historia de la fundación, la desamortización
del monasterio, en este caso incendios que ha habido, ha hecho que gran parte de esas piezas se pierdan. Hay algunos inventarios, pero no hay unas referencias claras, no se ha vinculado esa colección, no se vinculó realmente nunca a la corona. Ya terminó solo citando a Catalina II de Rusia, la emperatriz, que en este caso, ¿qué es lo que la movió a ella? Es que el museo, aquí la tiene, tuvo un larguísimo periodo de poder, de más de 30 años, y ella hizo una colección importantísima para instalar en el Palacio de Invierno, recién que se acababa de construir, se acababa de terminar de construir durante su reinado. Saben ustedes que su colección, igual que este edificio, es el germen hoy o el núcleo fundacional del Museo del Hermitage. ¿Qué movió a Catalina de Rusia cuando llega al poder a comprar? Ella llegó a tener la colección privada más importante de su tiempo, comprada, iba a decir, por bloques. Es decir, ya compraba de nobles, por ejemplo, compra la colección del director del Banco del Reino de Inglaterra, del primer ministro inglés, que se llamaba Robert Walpole, pero no por número, pero son piezas de gran calidad, pero compra numerosas obras. ¿Por qué? Porque ella quiere seguir el camino del fundador de San Petersburgo, de Pedro I, que dijo que quería hacer de la ciudad y desde luego de Rusia una ventana hacia Occidente en la costa del Báltico. El zar Pedro buscó vincular Rusia, esa Rusia anticuada, muy vinculada a la tierra, muy alejada de parámetros de conocimiento, de evolución de la Europa occidental. Quiso hacerla avanzar mediante la tecnología, la organización militar, pero Catalina fue más allá. Ella quiso seguir ese camino y utilizando la cultura, el arte, la educación, en la que la colección es fundamental, crear una imagen mucho más moderna, mucho más avanzada. Hombre, de ella, claro, ella asumía también ese papel, ese prestigio, pero fundamentalmente de su poder. Es decir, buscar la modernización del país, la vinculación con Occidente. Ella compró, ya os he dicho, numerosísimas obras, bueno, decir, más de 300 esculturas, a una de las colecciones del Banco Nacional, el Banco Real de Inglaterra. Compró, ya tenía marchantes realmente por toda Europa para adquirir piezas. Concretamente es la colección, el Hermitage tiene hoy la colección, gracias a ella, más importante de Rembrandt que hay fuera de Ámsterdam. Son 25 piezas, una de las más conocidas es esta, que ella compró una colección de un duque francés, de André de Anse-San. Ya les digo que compra pinturas, iba a decir, de todo tipo, de calidad. Ella lo que quiere es crear, potenciar esa imagen. Ella misma, preocupada por la educación, escribió un manual de educación para infantil, es decir, que quiso modernizar su país y utilizó las colecciones de arte, el coleccionismo, para seguir este proceso. Ella tuvo la primera galería, digamos, importante y significativa, con obras de Murillo, con obras de Rivera, con esta pieza, por ejemplo, de pintura española del Siglo de Oro, unas colecciones de gran prestigio posterior, por supuesto, que compró obra de su tiempo, francesa, fundamentalmente de Chardin, y también escultura. Ella, por ejemplo, este muchacho, ella compra, una de sus últimas compras, este muchacho agachado, de Miguel Ángel, que es la única obra de Miguel Ángel que hay en Rusia. Nosotros tenemos solo, como saben ustedes, fragmentos de un San Juanito que estuvo expuesto aquí en el Prado hace poco, en El Salvador de Úbeda. Es decir, que, bueno, ustedes, el movimiento coleccionista de Catalina de Rusia, por eso lo han querido incluir en esta charla un poquito larga, es precisamente una voluntad en cierto modo diferente. Ella, claro, que quería su prestigio personal,
pasar a la posteridad, pero como la modernizadora, la educadora, la que vinculó Rusia con Occidente. Y bueno, ya que estamos aquí, no quería terminar sin poner la imagen de Isabel de Braganza. No es una coleccionista, como saben ustedes, pero en gran medida ella fue una impulsora de la creación de este museo. No tuvo una educación tan exquisita y tan refinada y se vio rodeada de tanta suntuosidad como, por ejemplo, su antepasada Bárbara de Braganza, que se educó en Mafra con su padre Juan V. Ten en cuenta que ella, iba a decir muy adolescente, casi una niña, tuvo que huir de Lisboa a Brasil por la invasión napoleónica de su país. Vivió modestamente, se convirtió en reina de España modestamente. Es verdad que la idea de un museo ya apareció con, con Carlos III, con Carlos IV, hubo ideas. Desde luego hay un museo josefino. Y es verdad que no se habla en la documentación de la época de museo, de crear un museo, hasta marzo de 1818. Ella muere en diciembre. Pero bueno, la posteridad, ella ha querido que manejara las obras, las colocara, como ven ustedes en sus papeles, o por lo menos en el ideario de todos aquellos que quisieron honrar su memoria tras su muerte en las salas, tal como la pinta aquí Bernardo López. No es una coleccionista, pero es una mujer que sí relacionada de manera importante, ya que estábamos aquí. Por lo menos quería citarla. Nada más. Muchas gracias.